Vemos que los cristianos, todos los que no quieran en excepción a la dirigencia de la política, debe que renunciar al ministerio pastoral. El ministro que se entra a la política prácticamente está corrupto. El gobierno le sufre. Por eso es que la iglesia católica no cobra bien. Eso no por eso. Sino arrodillarse al Papa y besarle la mano. Cuando nuestras rodillas están para inclinarnos delante del Dios del cielo. Wow, muy buena. Bienvenido a nuestro canal de YouTube Ariel Disla TV Show. Hoy tenemos un contenido muy interesante para los tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a estar dándole la bienvenida a nuestro hermano evangelista Elías Lendor. Elías, Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido. Dios te bendiga, ministro. Para mí es más que un placer y un honor estar con ustedes en esta noche para que hablemos un tema tan hermoso y tan controversial en estos tiempos políticos. Bien, de manera ya introductoria vamos a estar preguntándole a nuestra hermana Elías. Elías, ¿de dónde viene Elías Lendor? ¿O quién es Elías Lendor? Amén. Bueno, Elías Lendor es un joven del barrio Duarte de Herrera que se crió en un hogar cristiano, un ministro llamado Juan Lendor y una ministra llamada Bartolina, los cuales me criaron en el camino del Señor. Y al transcurrir los años, cuando tenía algunos 18 años, me aparté un poco del Señor, pero a los 22 o 23 años volví al camino del Señor y de ahí para adelante Dios ha permitido poder tener la oportunidad de tomar parte en la congregación, como dirigir varias sociedades. Fui por varias ocasiones presidente de jóvenes de nuestra congregación, también de la Asociación de Jóvenes del Concilio. Fui presidente de Bloque Suroeste por 3 ocasiones. También en la Confraternidad de Jóvenes de Herrera en ese entonces. Fui parte de la directiva por 2 ocasiones. Y luego que me casé, estoy felizmente casado también con una sierva de Jesucristo llamada Raya Martínez, y tenemos 2 niños para la gloria del Señor. Luego de estar casado, formé parte de la directiva nacional del Bloque Suroeste de la Asociación de Caballeros. Y por ahora solo somos siervos de Jesucristo, llevando la palabra a tiempo y fuera de tiempo como Dios nos mande. Amén. Excelente introducción de manera personal, de su personalidad, nuestro hermano Elías Lendor. Elías, viendo los tiempos como han cambiado muchísimo, hoy tenemos un tema muy interesante y la iglesia no queda en excepción de este tema. Recuérdate que nosotros estamos en este mundo y por ende nosotros de alguna u otra forma estamos ligados al mundo, de alguna u otra forma, en el trabajo, en la universidad, en nuestra escuela, en cualquier lugar. Nosotros hay personas que conocen, que no conocen del Señor, y por ende nosotros tenemos que ligarnos de alguna otra forma, o tenemos negocio, o tenemos alquiler de casa, un sinnúmero de cosas. Entonces, el tema que trajimos hoy fue la política. La política. ¿Qué es la política, Elías? La política, si vamos al diccionario, es la ciencia de gobernación de un estado o una nación. También es el arte de negociación y conciliación de intereses. Es decir, el término proviene del latín politicus y este término del griego política, una derivación de polis que designa aquello que es público, es decir, en medio de la política se deriva varias cosas que son la política educativa, política de salud, política de educación, etcétera, y de eso depende la política. Ok, muy excelente explicación, Elías. Elías, ¿cuándo comienza la iglesia a ligarse con la política? ¿Cuándo comienza la iglesia a ligarse con la política? Mira, la iglesia que Jesucristo dejó formada estaba diseñada para ser un solo cuerpo. Entonces ese cuerpo
si nos vamos a los libros de Hechos, vemos que los cristianos todos lo tenían en común. Nadie era mayor que nadie, todos los discípulos eran uno y el pueblo también. ¿Qué pasa? En el siglo IV, la iglesia era la iglesia perseguida. Porque acuérdense que los cristianos lo empezaron a perseguir y no querían nada con los cristianos. Entonces, en el siglo IV, Flavio, Valerio, Aurelio, Constantino. Los años 306 a 337 después de Cristo, el gobernador romano hizo un edicto de Milán muy conocido, que fue en el año 313. Ese edicto dio fin a la persecución de la iglesia porque entró la iglesia al Estado. Al mismo tiempo, eso trajo consecuencias y también trajo libertad de culto y libertad de expresión. Pero ¿qué pasa? La iglesia ya estaba involucrada en el Estado, estaba obligada a acatar las decisiones gubernamentales y a apoyar las decisiones gubernamentales. También formó el concilio de Milán, de Nicea, en el año 325 después de Cristo, una reunión con el nombre consecuencia a la cristiandad, conformó las decisiones del concilio y la convirtió en leyes de todo el imperio. Ahí entró la iglesia a tomar parte de lo que si el gobierno quería fusilar a alguien, ahí entonces comienza la iglesia a corromperse y a formar esa situación en el Estado. Ya la iglesia no era la misma. En vez de la iglesia depender de los hermanos, la iglesia dependía del gobierno. Ya la iglesia no era una familia, sino que uno estaba en contra y otro a favor. Luego de Constantino, el emperador Teodosio I llevó su legado a un nivel amigable. ¿Qué quiere decir? Formó el edicto de Salónica en el 380 después de Cristo. Convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, es decir, la Iglesia Católica. Cristianismo conforme a la Iglesia Católica. Así dejó de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia perseguidora. Ahí empezó la iglesia a perseguir a los que no eran católicos. Lo consideraba hereje y enemigo de la iglesia católica. Entonces llevó a la iglesia y el Estado a entrar en conflicto y a crear esa división de que la iglesia se corrompió, es decir, que la iglesia o la religión tiene un carácter oficial en el gobierno. Las alianzas de la iglesia con el Estado le costó mucho, pero figuró la propuesta real del cristianismo. ¿Cuál es la propuesta del cristianismo? Predicar a Cristo, que seamos uno, que nadie sea mayor que el otro, que compartamos el mismo pan, pero ya ahí la cosa era diferente. Ahora, cuando la iglesia se convirtió en ser perseguidora, ahí es que vemos la historia de la cruzada, cuando el descubrimiento de América, que la iglesia fue completamente perseguida, y la Inquisición. Es una historia que casi todos la sabemos de lo que pasó en la iglesia cuando entró al Estado. Completamente se corrompió y el ritmo que Cristo quiso llevar a la iglesia, ahí mismo se quebró. Entonces, Elías Lendor, tú me estás diciendo que el ministro que se entra a la política prácticamente está corrompido, según la explicación que tú me diste. No está corrompido. O sucede lo siguiente: se dio ese caso en ese tiempo de ese siglo. Ahora mismo, actualmente se está dando esa situación. Mira, si nos vamos a las escrituras, Dios
constituyó el ministerio sacerdotal, eligió una tribu para que esa tribu se encargara de los asuntos de reconciliar al hombre con Dios. Los sacerdotes hacían los sacrificios, ¿para qué? Para reconciliar al pueblo con Dios. ¿Qué pasa? Cuando el hombre de Dios o el ministro de Dios deja de ministrar las cosas sagradas por ir al gobierno, se corrompe. Ahora, hay una ley que dice: cualquiera que ejerce el poder de la espada o del magistrado de la ciudad, que renuncie a que sea despedido de la comunidad cristiana. En pocas palabras, un pastor, para dedicarse a la política, tiene que renunciar al ministerio pastoral, porque está llamado a dirigir la cosa sagrada de Dios y la iglesia. El pastor es para dirigir las ovejas. David, cuando comenzó a gobernar, David ya no estaba pastoreando ovejas. David dejó de pastorear ovejas para trabajar en el palacio. Amén. Entonces, ¿puede un ministro ser político? Cuando te digo la palabra ministro, no dirigiéndome directamente al pastorado, sino a aquella persona que ejerce un liderazgo dentro de la congregación, sea presidente de caballeros, presidenta de damas, presidente de jóvenes o de cualquier sociedad que esté administrando dentro del templo, ¿puede ser político? Sí. No el pastor. No el pastor. No el pastor. Ojo con eso. No el pastor. No el pastor. Cualquier miembro laico de la congregación puede ejercer cargos políticos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Tenemos hoy en día diputados cristianos. Gracias a ellos y a la misericordia de Dios, no han aprobado leyes que afectan nuestros principios, o los principios bíblicos, como lo que es el aborto, la homosexualidad y esas cosas. Gracias a esos políticos cristianos hemos tenido la oportunidad de que esas leyes no se aprueben, y muchas leyes que tienen escondidas que afectan nuestros principios cristianos no se han aprobado gracias a esos políticos cristianos. Repito, no pastor. Y ahora, el pastor que quiere dedicarse a la política tiene que renunciar al pastorado. Gloria a Dios. ¿Entendieron bien? Que el objetivo de esta charla con el evangelista Elías Lendor es asesorar y darle a entender a la iglesia cuál sería su posición dentro de la política. Él está haciendo la advertencia que a los pastores no aplica para esto, sino a los ministros que quieran ser políticos, diputados, regidor, senador. Ese tipo de personas pueden participar siempre y cuando, Elías, no se corrompan, porque tienen que ser real cristiano. Porque cuando tú sabes que a la persona se mide muchas veces cuando le dan fama y dinero. Cuando llega a eso, ahí que tú te das cuenta la humildad de la persona. Por ende, si una persona no es confiable y cree que el dinero y la fama lo va a hacer cambiar de su principio cristiano, es mejor que no aspire a política. Porque va a caer en lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Que nos prometen muchísimo, que nos van a arreglar la calle, pero nunca la arreglan. Tengan claro, muy claro eso. ¿Cuáles son las ventajas que tendría la iglesia si fuera política? Ninguna. La iglesia política, ninguna. Porque mira lo que pasa. Hay muchos acuerdos, especialmente con el Vaticano. Por ejemplo, nosotros tenemos en este país un concordato que firmó Trujillo con el Vaticano, donde le da poder a la Iglesia Católica muchas cosas aquí, en nuestra nación. Por ejemplo, yo pude tener la oportunidad de leer una copia del concordato entre Trujillo y la Iglesia Católica. Y uno de ellos era que el Estado tenía la responsabilidad de pasarle una ofrenda
mensualmente al Vaticano y a los sacerdotes. Por eso es que ellos no cobran diezmo, porque es que el gobierno le suple esa necesidad. Por eso es que la Iglesia Católica no cobra diezmo, porque es que tiene un acuerdo con el Estado. Ahora, en ese mismo acuerdo, por ejemplo, imagínate un pastor presidente, o un ministro, un evangelista, un licenciado predicador, o un ministro ordenado presidente, pero viene el Papa para la República Dominicana. Wow. ¿Cuál es el protocolo cuando viene el Papa? Hacerle su tributo. Brindarle pleitesía, arrodillarse. Hoteles. No, porque eso no por eso, sino arrodillársele al Papa y besarle el anillo. Wow. Cuando nuestras rodillas están para inclinarnos delante del Dios del cielo. Wow, Dios. Pero entonces el presidente tiene la obligación de brindarle honor al Papa, y tiene que ponerse de rodillas y besarle el anillo al Papa. Entonces, un cristiano, desde que haya eso, ya él mismo le está dando la parte la honra y la gloria que le corresponde al Dios que lo llamó, al Dios del cielo, ahí mismo se fue. Exactamente. Entonces, hay muchos acuerdos con empresarios, con narcotraficantes, con gente fuerte, que tú no puedes venir como pastor, como presidente, que no es injusto que la gasolina, el barril fuerte $100, y nosotros a gasolina le estemos pagando un galón 200 y pico, cuando un galón se puede pagar en 100 pesos. Pero tú como pastor y presidente de la nación, tú no puedes hacerte loco en bajarlo a 100 pesos, porque te vamos a dar 3 días para que te arranquen la cabeza. Exactamente. Sí, te van a arrancar la cabeza. Muchos intereses. Demasiados intereses. Y eso es narco grande, que quieren que la droga, su sustancia prohibida, se muevan en el país. Y esa gente corrupta que quieren que le aprueben construcciones, y tienen que van con su barrilito a la Cámara de Diputados. Como tú decías anteriormente, si usted no está bien concentrado en Dios y bien consagrado, usted se va a corromper. Porque cuando le pongan 100 millones de pesos simplemente para que usted firme un papelito, y usted con la familia allí viviendo alquilado, usted con un carrito, como llegó un presidente al gobierno en un cepillito, y salió, ya usted sabe, bendecido, prosperado y en victoria, y quiere coger la victoria otra vez, quiere entrar otra vez, pero que Dios reparta suerte. Y eso es lo que pasa. Ese es el problema de la iglesia por un lado y la política por otro. Hay una ley que dice: iglesia no se mete en el Estado, ni el Estado se mete en el asunto religioso. Por eso tenemos libertad de culto, porque la iglesia, el Estado está prohibido meterse en los asuntos religiosos, pero la iglesia está prohibida meterse en los asuntos políticos. Wow, tremenda información, tremenda información. Esperemos en el Señor de gran provecho para cada uno de ustedes. Vamos a dejar ahora a nuestro hermano evangelista Elías Lendor que dé sus redes sociales, su teléfono, si lo quieren invitar a una prédica, a una conferencia, ya que el ministro Dios lo usa en esa área. Él está disponible para cualquier obra dentro del Evangelio del Señor. Ahora, nuestro hermano Elías, da tus redes sociales, donde te pueden seguir, y tu número telefónico, por si alguien quiere una invitación, hacerte una invitación a su iglesia. Sí, pero antes quiero tocar un punto, que cuál es la excusa por lo evangélico para entrar al Estado. Pero eso está muy interesante, espérense. Los cristianos, no se vayan. No se vayan. Los cristianos toman muchas excusas. ¿Cuáles? Por ejemplo, Daniel estaba en el palacio. Wow, sí. Esther estaba en el palacio. Y José
Ay, Dios mío. Entonces, esas son las excusas que los cristianos hoy en día toman para entrar al Estado, pero no se dan cuenta que eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tú no encuentras ningún cristiano metido en asuntos políticos. En el Antiguo Testamento, porque había un plan de parte de Dios con aquellos lugares, pero planes espirituales para que muchos de ellos conozcan a Dios. Gloria. Porque eran naciones impías y paganas, pero que no conocían al Dios invisible. Entonces Dios puso a esos hombres y mujeres para que ellos conozcan que hay un Dios vivo y de poder, que no hecho con mano de hombre, sino hecho Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Elías Lendo, redes sociales, Elías Lendo, Facebook, Instagram, mi WhatsApp 829-747-1801, República Dominicana. Ministerio Evangelístico Guerrero de Oración. Bien, espero que le haya sido de gran provecho. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga grandemente. Y lo más importante, que toda la gloria es de Dios. Amén. Shalom Adonai. Dios bendiga.